Hola, saludos. Esta es la videotutoría de electrónica correspondiente al 10 de enero. Vamos a continuar comentando un poco los contenidos y los aspectos más relevantes del segundo bloque que estamos viendo, que es el bloque de electrónica analógica. Básicamente lo que vamos a ver en este bloque, como ya introducimos en las videotutorías anteriores, era sobre todo saber identificar, entender, ver cómo funcionan o para qué pueden ser útiles, pues ciertos circuitos, ciertos aparatos que tienen todos ellos la propiedad o la característica de estar construidos con elementos que contienen semiconductores. Comentamos que los semiconductores son un tipo de materiales que no son ni tan buenos conductores, por decirlo de alguna manera, como los conductores habituales, como los metales, como por ejemplo el cobre, ni tan buenos aislantes como los aislantes típicos, por ejemplo la madera. ¿De acuerdo? Y que, bueno, combinados de cierta manera, pues dan lugar a los semiconductores N y P, cuando se combina un material con pequeñas cantidades de otro, que es lo que se llama el dopado, para dar lugar a los semiconductores intrínsecos o extrínsecos, y que lo realmente interesante es cuando se construyen componentes combinando diferentes tipos de semiconductores entre sí. A este respecto, pues podemos recordar que el primer elemento que comentamos fue el diodo. El diodo, ¿de acuerdo? Está construido pues con un par de semiconductores, uno tipo P y uno tipo N. Disculpad. A ver si me sale esto mejor. Se suele representar en los circuitos con este símbolo. ¿De acuerdo? Esto es un diodo. Es un componente, un elemento formado por un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, y tiene la característica de que solo deja pasar la corriente en un sentido y no deja pasar en general la corriente en el otro sentido, siempre que el voltaje no sea excesivo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, lo que comentamos y lo que en cierta manera pues hay que recordar y tener claro es que a partir de o con el uso de diodos se fabrican sobre todo una serie de componentes que son los conocidos como rectificadores. Los rectificadores son aparatos eléctricos que lo que hacen es transformar la corriente alterna en corriente continua. ¿De acuerdo? Transforma la corriente alterna en corriente continua. Normalmente los rectificadores además se suelen construir asociados a transformadores, ¿de acuerdo? Para dar lugar a lo que se conoce como fuentes de alimentación. Pues digamos, lo primero que comentamos, los rectificadores asociados a transformadores para dar lugar a fuentes de alimentación, que como comentamos, pues una fuente de alimentación es esto, que con lo que tengo yo aquí enchufado mi ordenador para darle alimentación al ordenador. ¿De acuerdo? Aquí entra corriente alterna proveniente de la red eléctrica, 220 voltios y 50 Hz. Primero encuentra un transformador que lo que hace es bajar ese voltaje, porque obviamente si le meto 220 voltios al ordenador lo voy a freír, necesito un voltaje más bajo, baja ese voltaje a unos 15 voltios y después transforma esa corriente alterna en una corriente continua. Utiliza para ello rectificadores, ¿de acuerdo? Y después, pues otros elementos como por ejemplo filtros con resistencias y condensadores, que ya comentamos en el tema anterior, para conseguir una corriente continua lo más constante posible. Ese, digamos, será lo que hemos comentado en primera parte. El segundo elemento importante que comentamos fue el transistor. ¿De acuerdo? El transistor, que es, digamos, el componente estrella, tanto en electrónica analógica como también, como veremos después, en electrónica digital. Si el diodo es una especie de pared doble de un semiconductor N y uno P, el transistor es una especie de sándwich. Una especie de sándwich, en el caso de los transistores bipolares, pues tiene un semiconductor P
después en medio 1N y después 1P, o puede tener 1N, 1P y 1N. Digamos que el transistor es una especie de sándwich de dos semiconductores diferentes, con la característica de que el que hay en medio es diferente de los que hay a los extremos. Una forma de representarlos típica es esta de aquí. ¿De acuerdo? Es esta de aquí. Recordemos, por tanto, que un transistor, cuando lo veamos, y había un ejercicio al respecto, pues tiene tres bornes o tres conexiones. Esta de aquí, pues se puede conectar a una fuente de voltaje, y desde ahí, pues a voltaje cero, y esta de aquí se puede conectar a otra fuente de voltaje. Entonces, la conexión típica de un transistor. A esto de aquí se le llamaba la base, a esto se le llamaba el colector y a esto se le llamaba el emisor. Un transistor es un sándwich de dos semiconductores diferentes, tipo N, tipo P, que tiene tres terminales de conexión. A una se le llama base, que es el que está en medio, esta sería la base. Otro extremo es el colector y otro extremo es el emisor, ¿de acuerdo? Y a través de ahí, pues, circula una corriente eléctrica cuando se conecta. Hay diferentes formas de conectarlo, la más habitual es esta. A la corriente que va por aquí se le llama la corriente de intensidad del colector, la corriente de intensidad del emisor y la corriente de intensidad de la base, que es la que entraría por la base. ¿De acuerdo? Este es un esquema que tenemos que reconocer cuando lo veamos. Un transistor conectado con su colector, con su base y con su emisor. Y como estaba también en un ejercicio para realizar, pues se veían las características de un transistor, ¿de acuerdo? Básicamente, pues determinando cuáles eran los potenciales máximos a los cuales se puede conectar la base, el colector, el emisor para que funcione y no se estropee. Bien, la gracia del transistor es que funciona como una especie, la base funciona como una especie de llave de paso que controla el paso de corriente entre el colector y el emisor. De manera que un transistor pues funciona de tres formas diferentes. En corte, es decir, cuando, digamos, esto de aquí, la intensidad que circula por la base es prácticamente nula o es tan baja que equivale a como si hubiésemos cortado el paso de corriente eléctrica entre el colector y el emisor. Puede funcionar en saturación. Es como si, digamos que la base que actúa como una especie, en ese ejemplo que poníamos, de llave de paso de la corriente entre el colector y el emisor estuviese completamente abierta y todo lo que entra por aquí sale por aquí a la máxima potencia posible. O sea, corte no pasa corriente, saturación pasa a la máxima corriente posible, que es como se utiliza en electrónica digital, y después en electrónica analógica como amplificador. El gran uso del transistor en electrónica analógica es como amplificador, ¿de acuerdo? Y eso después tendrá pues su utilidad en acústica, ¿de acuerdo? En elementos como por ejemplo los amplificadores de sonido, los micrófonos, etcétera, etcétera, etcétera. Como amplificador. Con la particularidad de que corrientes muy bajas en la base pueden manipular corrientes muy altas en comparación con el colector. Es decir, la intensidad que puede circular por el colector es un número multiplicado por la intensidad que puede circular por la base, y el valor típico de ese número, que es el factor de amplificación, pues suele ser, por ejemplo, del orden de 100. Es decir, con corrientes muy bajas aquí, en la base, muy bajas, podemos controlar el paso de corrientes muy altas, típicamente hasta 100 o incluso más altas que las que circulan por aquí, y acabar recogiéndolas aquí abajo, para decirlo de forma simplificada. ¿De acuerdo?
Por tanto, esta propiedad de que según la corriente que metamos por la base, siendo muy baja, podamos controlar el paso de corrientes muy altas, comparativamente, es lo que hace que se utilice básicamente el transistor como amplificador o para la construcción de amplificadores en electrónica analógica, aprovechando esta propiedad. Y a la relación entre ambas corrientes es el factor de amplificación de corriente del transistor, que normalmente tiene valores pues altos, es decir, con valores de una centésima parte de amperio podemos controlar el paso de corrientes del orden de amperios 100 veces mayor. Esa es su utilidad y es la propiedad que se utiliza en electrónica analógica de los transistores como amplificadores. El control, repito, de corrientes, la modularización de pasos de corrientes muy altas entre colector y emisor en comparación con las corrientes de control que son las que alimentan la base. Y esa es la siguiente parte del bloque que vamos hoy a comentar en sus aspectos más relevantes. El uso de los transistores para la construcción de elementos amplificadores en la electrónica analógica. ¿De acuerdo? Que es lo que tenemos en la siguiente parte del bloque del tema. Esto de aquí es lo que estaba comentando. Esta es, digamos, la curva típica de funcionamiento de un transistor. La voy a copiar y la vamos a ver y la vamos a explicar. Bien, para que empecemos a familiarizarnos en cómo interpretar datos que puedan aparecer en hojas de especificaciones técnicas sobre el comportamiento de componentes eléctricas. Tenemos aquí la intensidad del colector, ¿de acuerdo? En este eje. Aquí tenemos el voltaje entre el colector y el emisor. Recordemos cuál era el esquema de un transistor. Este era la base, el colector y el emisor. ¿De acuerdo? El colector y el emisor, el transistor se tiene que alimentar, los aparatos electrónicos se tienen que alimentar y los alimentamos conectándolos a un voltaje. Este voltaje es el voltaje que existe entre el colector y el emisor, que es lo que tenemos representado, ¿de acuerdo?, en el eje X. En el eje Y tenemos representado la intensidad que circula por el colector. Y aquí tenemos la intensidad que circula por la base, para diferentes valores. ¿De acuerdo? Veamos. Cuando por la base circula 0, es decir, cuando por aquí no alimentamos la base, ¿de acuerdo? Si vemos en el eje de la SIS, la intensidad que circula por el colector es prácticamente 0, no pasa corriente, o prácticamente no pasa corriente, sea cual sea el voltaje con el cual alimentemos. Esto lo tenemos conectado ahí a un voltaje, pero es como si tuviésemos la llave de paso cerrada. No alimentamos la base, pues por lo tanto no pasa corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alimentamos la base con una corriente de 40 microamperios? Si por aquí hacemos circular una corriente de 40 microamperios. ¿De acuerdo? Que mientras el voltaje que alimenta el colector y el emisor, que es el que tenemos aquí, estamos aquí en 40 miliamperios, mientras estemos entre este valor, cerca de 1 voltio, y este valor, cerca de 40, ¿de acuerdo? Estamos alimentando la base, estamos echando por aquí una corriente de 40 microamperios, y aquí un voltaje que está más o menos entre 1 voltio
y 37-38. Por el colector nos sale una corriente de 4 miliamperios. Es decir, con una corriente de 40 microamperios, que es 40 por 10 a la menos 6 amperios, una corriente realmente ridícula, que es con la cual alimentamos la base, podemos abrir, controlar, dejar que pase una corriente de 4 miliamperios, que es 4 por 10 a la menos 3 amperios. ¿De acuerdo? 100 veces más grande. Así es como funciona el transistor como amplificador. Si alimentamos la base con una corriente pequeña, 40 microamperios, podemos controlar que nos pase una corriente entre el colector y el emisor 100 veces más grande. Y si lo alimentamos con 50 microamperios, pues pasará una corriente de 5. Y si alimentamos aquí con una corriente de 60, pues pasará una corriente de 6. Como veis, mientras estemos en la línea horizontal, las líneas horizontales nos dicen que si nosotros alimentamos la base con una determinada corriente, permitimos, controlamos, dejamos que pase entre el colector y el emisor una intensidad de corriente que es 100 veces más grande. ¿Qué pasa si nos situamos por encima de 40 voltios o con voltios muy bajos? Que ya nos situamos en la región de corte o de saturación del transistor. Normalmente en electrónica analógica, para tenerlo claro, lo más importante es tener en cuenta que trabajamos o se trabaja con los transistores en esta parte, las líneas horizontales, de manera que si estamos siempre entre ambos márgenes de alimentación de voltaje conectado entre el colector y el emisor, según el voltaje que le echemos a la base, vamos a obtener o a dejar pasar o a controlar el paso de un voltaje desde el colector al emisor que es significativamente más grande. Este tipo de gráficas son las que aparecen para representar el comportamiento de un transistor, especialmente caracterizando su factor de amplificación o su amplificación, relacionando la corriente con la cual alimentamos la base y en función de cómo alimentamos la base, la que podemos controlar, modular entre el colector y el emisor, que es mucho más grande. En general, un amplificador, ¿de acuerdo?, se construye de forma bastante más compleja. Se construye pues, utilizando varios transistores, otros elementos eléctricos, resistencias, condensadores, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros, lo importante es tener claro que un amplificador se construye actualmente y en la inmensa mayor parte de ocasiones utilizando los transistores como elementos electrónicos importantes en su régimen de amplificación. Antes, como amplificadores, se utilizaban válvulas de vacío. No sé si alguien ha podido ver alguna televisión muy antigua o muy vieja o alguna radio muy vieja o muy antigua y verla por dentro y ver que estaba lleno de una especie de bombillas de cristal con la parte de arriba oscurecida que tenían varios conectores. Eso eran válvulas de vacío. Hasta la llegada de los transistores se utilizaban como amplificadores válvulas de vacío que eran muchísimo más grandes y que además en muchas ocasiones duraban menos tiempo. Actualmente aún se utilizan válvulas de vacío como amplificador, pero normalmente ya para aplicaciones de intensidades y de tensiones muy altas. Pues normalmente un amplificador será un aparato que en la mayor parte de los casos, la inmensa mayor parte de los casos, se construirá utilizando transistores, que tendrá una entrada y que tendrá una salida. Una entrada donde se conectará una fuente de corriente, una fuente de alimentación, una salida donde siempre tendremos una resistencia de carga a la cual podremos conectar lo que queramos. Y la característica de un amplificador, y por eso viene su nombre, es que, en principio, lo que se va a buscar es que la salida sea más alta que la entrada, que amplifique.
Si es un amplificador de voltaje, buscaremos que el voltaje aquí sea más alto que el voltaje de entrada. Si es un amplificador de intensidad, buscaremos que aquí la intensidad de salida sea mucho más grande que su intensidad de entrada. Y el factor importante que tenemos que conocer y que caracteriza a todo amplificador es su ganancia. Su ganancia, que es la relación entre el valor de salida y el valor de entrada. ¿Qué me sale? Que entro. ¿De acuerdo? Si he metido 10 voltios en la puerta de entrada y en la salida tengo 20, mi ganancia ha sido 2. Si lo que tengo es un amplificador de potencial. Si en la entrada he puesto 1 amperio y en la salida tengo 10 amperios, si es un amplificador de intensidad, mi factor de ganancia ha sido 10. Si en la entrada he puesto una potencia eléctrica de 10 vatios y en la salida tengo 1000 vatios, mi amplificador de potencia tiene una ganancia de 100. Por lo tanto, cuando veamos un aparato que se llama amplificador, el elemento que siempre tenemos que tener claro que lo caracteriza, y es uno de los más importantes, es su ganancia. ¿Qué es lo que amplifica y cuál es su ganancia? Eso sí, os aparece aquí de nuevo una magnitud que ya hemos trabajado en acústica, que son los decibelios. Una vez más, las ganancias de los amplificadores se suelen dar no directamente, como la relación entre el valor de salida y de entrada, sino como el logaritmo de ese valor, bien multiplicado por 20 si es una ganancia en voltaje o intensidad, bien multiplicado por 10 si es una ganancia en potencia. Si es una ganancia en potencia. Por lo tanto, siempre veréis las ganancias de los amplificadores expresadas en decibelios. En decibelios. Es un concepto que ya hemos trabajado en acústica y que nos vuelve a aparecer en electrónica. Y por lo tanto, también nos es útil y tenemos que estar familiarizados con él. Y ver que de repente no solo en acústica, sino también en electrónica, curioso, nos aparecen decibelios. Y cuando veamos decibelios es porque seguramente estamos viendo ganancias expresadas en forma de decibelios, que es simplemente el valor o la relación entre el valor de salida y entrada, su logaritmo decimal multiplicado por 20, si es voltaje o intensidad, multiplicado por 10 si es potencia. Recordad que también en acústica teníamos logaritmos donde, decibelios donde al logaritmo lo multiplicábamos en algún caso por 10, ¿de acuerdo? Si era en su momento en acústica, en intensidad o en potencia, lo multiplicábamos por 20 si era en nivel de presión sonora. Pues aquí lo multiplicamos por 20 cuando es voltaje o intensidad y por 10 cuando es potencia, porque la potencia de un circuito depende del voltaje o de la intensidad elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es el factor más importante. Aquí tenéis, como siempre, algunos enlaces para información adicional, si puede ser de vuestro interés, porque hemos hablado de transistores PNP y NPN, que son los primeros, pero hoy en día pues hay otro tipo de transistores, ¿de acuerdo?, que se están utilizando cada vez más, sobre todo en elementos o en electrónica digital, y que son más pequeños y permiten hacer transistores y permiten hacer pues chips cada vez más pequeños, etcétera, etcétera. Aquí tenéis información al respecto. Bueno, como he comentado, la principal utilización de los transistores en electrónica analógica, aparte de los diodos, es también en la construcción de amplificadores. Obviamente un amplificador no está hecho de un único transistor, sino que está hecho de muchísimos componentes eléctricos, de muchos transistores y junto con los transistores resistencias de carga, condensadores, etcétera, etcétera, pues para calcular el paso de corriente, para tener el circuito cargado y controlar los voltajes en cada punto. Y para también en el caso de los condensadores pues estabilizar y ver que la corriente sea siempre continua. Hay un amplificador que es un primero que se llama amplificador diferencial, que es el primero que se construyó, que permite obtener una salida que es proporcional a las diferencias de las entradas. Posteriormente se construyó lo que es, digamos, el rey absoluto de la electrónica analógica, que es el llamado amplificador operacional. El amplificador operacional, del cual hay diversos modelos,
se representa básicamente como tenéis aquí, con un triángulo, una A, una entrada positiva y negativa y una salida. Una salida donde se puede conectar lo que sea, todo con respecto a potencial cero o a tierra. Básicamente, en un amplificador operacional, pues dos entradas, una positiva y negativa, y una salida. Más que positiva y negativa, realmente son inversoras y no inversoras en el sentido de que invierten o no invierten el voltaje de entrada. Pero bien, lo que nos interesa, un amplificador operacional, por decirlo de alguna forma, es el amplificador ideal. Es el amplificador ideal. ¿De acuerdo? Construido aparte de bastantes transistores y de otros elementos eléctricos. Y su primera función es servir, por tanto, de amplificador de tensión. ¿Y por qué es un amplificador ideal? Un amplificador ideal es aquel que tiene la mayor ganancia posible. Un amplificador operacional ideal tendría una ganancia infinita. Los que se construyen de verdad no lo tienen, pero tienen ganancias muy altas. Lo primero que buscamos es que la ganancia sea alta. Segundo, no generan prácticamente corrientes parásitas. Es decir, si no hay nada en la entrada, no hay nada en la salida. Si no hay nada en la entrada, no hay nada en la salida. ¿De acuerdo? No hay por ahí corrientes parásitas. Tened en cuenta que los amplificadores se tienen que alimentar. Se tienen que alimentar. Porque si no, es necesario sacar energía para poder aumentar la entrada. Y a veces se generan corrientes parásitas y se tienen que evitar en lo posible. Un amplificador operacional garantiza que hayan las mínimas corrientes parásitas posibles, indeseables. Si no hay nada en la entrada, no habrá nada prácticamente en la salida. ¿De acuerdo? Y otra característica importante es que tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. Ya comentamos algo también en acústicas de las impedancias. ¿De acuerdo? El concepto de impedancia también aquí en electrónica viene asociado al concepto de resistencia. La impedancia es la resistencia que se presenta, en cierta manera, al paso de la corriente eléctrica. Resistencia debida tanto a la presencia de resistencias eléctricas en sentido estricto, como también a otros componentes electrónicos y eléctricos, condensadores, bobinas, etcétera, etcétera, que también presentan resistencia eléctrica. Como comentamos en acústica, existe una cosa que se llama adaptación de impedancias. Y la adaptación de impedancias es importante en electrónica, de la misma manera que la comentamos en acústica. ¿Por qué? Porque si yo tengo la salida de un aparato y esta es la entrada de un aparato, y las conecto, y la impedancia de salida de aquí y la impedancia de entrada de aquí son muy diferentes, recordad, como comentamos en acústica, que cualquier señal ondulatoria, y la señal eléctrica es un tipo de señal ondulatoria, cuando pasa de un medio a otro, parte se transmite y parte se refleja. Y si las impedancias de los dos medios son muy diferentes, casi toda la señal se reflejaría y no se transmitiría al siguiente aparato, por explicarlo de forma sencilla. Es decir, si yo tengo aquí un cable, ¿de acuerdo? Que es una determinada salida. Y lo conecto a otro cable, a otro aparato, a otro enchufe o a otro lo que sea. Mi entrada. ¿De acuerdo? Los conecto. La señal eléctrica que aparece aquí, al llegar a una superficie que separa dos medios diferentes, que es el punto este de conexión, una parte se transmite y otra parte se refleja. Y volvería hacia atrás y eso además generaría problemas de recalentamiento, de interferencias de señales eléctricas, etc. ¿De acuerdo? Esta conexión tendrá una cierta impedancia
y esta conexión tendrá otra impedancia diferente, otra resistencia al paso de la corriente eléctrica. Lo que interesa siempre es que ambas impedancias sean lo más parecidas posibles. Y si no lo son, que por en medio se coloquen los elementos eléctricos necesarios para ir igualándolas. Por ejemplo, resistencias, para ir aumentándolas. Porque de esa manera se garantiza que la mayor parte de la señal que entra por aquí salga por aquí. Si las impedancias son muy diferentes, casi toda la señal rebotará hacia atrás, con lo cual no tendremos paso de señal eléctrica hacia adelante, por decirlo de forma simple, y por mucho que hayamos amplificado aquí, no podremos aprovecharnos de lo que hay aquí. Por tanto, el amplificador operacional tiene una impedancia de entrada lo más grande posible. ¿Para qué? Para evitar el paso de corrientes parásitas dentro del amplificador operacional, porque lo que nos interesa es amplificar la tensión, amplificar el voltaje. Tiene una impedancia de entrada muy grande y una impedancia de salida muy baja, lo más baja posible. ¿Para qué? Para que después lo podamos conectar a cualquier sitio. Y si necesitamos acoplar esta impedancia, que es muy baja, lo más baja posible, idealmente cero, a un aparato que tiene una impedancia más alta, lo podemos hacer, pues simplemente, por ejemplo, pues conectando resistencias por en medio para aumentar y hacer este acople de impedancias. ¿Vale? Por tanto, en resumen, los amplificadores lo que buscan es obtener una señal de entrada aumentada respecto a una señal de salida aumentada respecto a una señal de entrada. Ese aumento relativo se conoce como ganancia y es el parámetro más importante de un amplificador. Y se expresa normalmente en decibelios. Los amplificadores están construidos habitualmente utilizando diversos componentes eléctricos. El más básico, transistores. Aprovechan el hecho de que un transistor permite controlar una corriente muy grande utilizando corrientes muy pequeñas. Permite controlar la corriente entre el colector y el emisor utilizando corrientes muy pequeñas en la base. Y a partir de transistores y otros elementos eléctricos, resistencias, condensadores, etcétera, etcétera, se construyen amplificadores. Y el elemento importante en electrónica analógica que nos tiene que sonar es un amplificador operacional. ¿Qué es un amplificador operacional? Pues un amplificador de tensión, de voltaje casi ideal. Casi ideal. Da una salida de voltaje que es más grande que la entrada de voltaje. Mucho más grande, significativamente más grande. Y además tiene las impedancias necesarias para poderlo conectar a otros sitios. Una impedancia muy alta y una impedancia de salida muy baja. Una impedancia de entrada todo lo alto posible y una impedancia de salida todo lo baja posible. Porque es importante, y estos son los otros factores que hay que saber identificar cuando se leen las características de un aparato, en este caso amplificador, sus ganancias y sus impedancias, la de entrada y la de salida. Sobre todo porque la de salida nos va a decir, cuidado, cuando conectemos aparatos tenemos que estar atentos a la adaptación de impedancias. Tenemos que ir conectando siempre de manera que conectemos cosas de la misma impedancia con impedancia parecida, para evitar que se pierda señal eléctrica y otros problemas. Aquí tenéis un enlace que os podéis leer donde pues os explica poco y podéis ver pequeña información sobre la adaptación de impedancias. ¿De acuerdo? Como he dicho, el amplificador operacional es el rey de la electrónica analógica y aparece en todo tipo de construcciones de aparatos en la electrónica analógica, tanto en amplificadores como también en filtros y otro tipo de circuitos.
todos aparecen con amplificadores operacionales y esto lo le podéis echar un vistazo, ¿de acuerdo? En esta web que ya hemos visitado con simulaciones de circuitos eléctricos. Aquí tenéis el apartado de operaciones de amplificadores operacionales para mostrar cómo funciona. Y bueno, pues a partir de él, cómo se utilizan para construir rectificadores. Veis que aquí hay, de acuerdo, diodos y por lo tanto aquí tenemos un rectificador. Cómo se pueden construir rectificadores de onda completa, detectores de pico y multitud de aparatos diferentes. Y cómo se pueden también utilizar para construir amplificadores. O combinar para construir amplificadores. Pero digamos que lo importante es saber que existe el operador operacional que está construido sobre todo con transistores y que es el elemento importante de la electrónica analógica que aparece en multitud de componentes y de aparatos eléctricos de todo tipo, entre ellos los amplificadores, porque digamos que es una especie de amplificador ideal y que sus características más importantes son la ganancia, identificar cuál es la ganancia, y las impedancias de entrada y de salida, porque esas impedancias son importantes para saber, a través de la adaptación de impedancias, qué podemos conectar en la entrada y qué podemos conectar en la salida. Eso es muy importante para la conexión de aparatos eléctricos. A partir de ahí, y voy terminando, pues tenéis un nuevo ejercicio puntuable, ¿de acuerdo? Que muestra, y esta es la intención un poco, pues saber identificar pues, qué magnitudes o características son importantes en determinados aparatos eléctricos. Ah, tengo un aparato, es un amplificador. ¿Cuál es su ganancia? ¿Cuál es su impedancia? La ganancia me dice la salida lo más grande que se da con respecto a la entrada. Y la impedancia de entrada y de salida, ojo, me va a decir que puedo conectar al principio y que puedo conectar al final. Tengo que buscar acoples de impedancias porque si no voy a perder las señales eléctricas y tendré problemas. En muchas ocasiones la ganancia de un amplificador de tensión se muestra en forma de una curva. Y de lo que se trata es que veáis e identifiquéis, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Cómo interpreto esa curva? Bien, doy unas pistas sobre ello. Tengo aquí, recorto ahora la imagen y la comentamos. A ver si me deja ahora. Recortar. Bien, vamos a comentar esta imagen. A ver si la puedo ampliar o se hace demasiado grande. Bueno, bien, vamos a comentar esa imagen. Esta es una curva que puede aparecer en una hoja de especificaciones técnicas sobre la ganancia de un aparato que lo que haga es amplificar la tensión. O sea, lo que tenemos es un aparato, desde nuestro punto de vista. A ver. Bien. Espérate, no me deja ahora. Pues tenemos un aparato que es un amplificador de tensión. Demasiado gordo. Vale. Que tiene una entrada. Una tensión de entrada. Y proporciona, siempre con una resistencia de carga, una tensión de salida. De manera que la ganancia es igual a la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. Aunque, como he dicho, la ganancia normalmente se expresa en decibelios. La ganancia normalmente se expresa, en este caso, como es un amplificador de tensión, como 20 veces el logaritmo decimal de este valor de A, de la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. ¿Qué tenemos en la gráfica? Tenemos en el eje de las X la frecuencia.
Es decir, la frecuencia de la señal de entrada. La frecuencia de la señal de entrada. La señal eléctrica, como vimos también en acústica, en el caso más general, es una onda y tiene una frecuencia. Por ejemplo, la corriente alterna que tenemos en nuestras casas tiene una frecuencia de 50 Hz. Y en el eje de las Y, ¿qué tenemos? La ganancia en decibelios. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Me está diciendo que si yo meto en la entrada una señal eléctrica de una frecuencia de 1 kHz, la ganancia que obtengo con este amplificador es más o menos esta: 15, 20, 25, 30, 2, 3, 4, 15, 18, 15, 22, 26, perdón, a ver, 15, 18, 21, 24, del orden de 25, estoy de cabeza. Es decir, si yo meto en este amplificador una tensión de entrada, una señal eléctrica con una frecuencia de 1 kHz, su ganancia en decibelios es ¿cuánto? 25 decibelios. ¿Y eso qué quiere decir? Esos 25 decibelios serán 20 veces el logaritmo de la ganancia, no expresada en decibelios. A partir de ahí, pues puedo calcular cuánto vale ese aumento, esa relación entre la salida y la entrada. Puedo calcularla, pues será del orden de 200 y pico veces. La tensión de salida es del orden de 200 y pico veces la tensión de entrada. ¿De acuerdo? O de 100 y pico veces. Esta es la ganancia expresada en decibelios y a partir de ahí puedo saber cuántas veces realmente aumenta la salida con respecto a la entrada, deshaciendo esta definición de decibelios, que es algo que hemos trabajado ya en acústica. Y si meto una señal de entrada de 100 Hz, pues lo mismo, la ganancia son 25 decibelios, lo que quiere decir que aumenta pues 100 y pico veces, lo que sea. Pero, ¿y qué pasa si yo meto una señal de entrada de 10 Hz? Pues resulta que la ganancia ya no son 25, son 15. ¿Y si meto una de 200? ¿O de 300, 100, 200, 300? ¿O una de 400? Pues también la ganancia de entrada ya no son 20, son 15. Es decir, todo amplificador proporciona una ganancia máxima normalmente en función de dos límites de frecuencia. Es decir, si me muevo entre esta frecuencia y esta frecuencia, más o menos, la ganancia de ese amplificador será la máxima posible, 25 decibelios, que se corresponderá con este factor de amplificación. Si me muevo a frecuencias mayores o a frecuencias menores, el amplificador ya no funciona tan bien y la ganancia no es tan alta. Cuidado. Esta curva que aparece en los detalles técnicos de muchos amplificadores es importante para saber, cuidado, este amplificador me da esta ganancia, pero siempre que lo utilice con señales entre esta frecuencia y esta frecuencia. Porque si utilizo frecuencias más pequeñas o frecuencias más grandes, ya no obtengo tanta amplificación, ya no me funciona de forma adecuada. E incluso, mirad que aquí está el cero, ya que a partir de aquí tengo decibelios negativos. Cuidado que si bajo por frecuencias más bajas de esta, no solo es que la salida ya no es ridículamente más grande que la entrada, sino que es más pequeña. Daros cuenta que aquí la ganancia en decibelios es negativa. Y eso quiere decir, si deshago el logaritmo, que este valor de A es más pequeño que 1. Y quiere decir que la salida es más pequeña que la entrada. Cuidado. Por tanto, que aquí tengo un amplificador cuya ganancias son del orden de 25 decibelios, pero siempre que trabaje entre esta y esta frecuencia. Porque si trabajo a frecuencias más pequeñas, no voy a tener tanta amplificación, no me va a servir el aparato, y incluso cuidado, porque si me despisto y meto señales eléctricas que comprendan frecuencias
muy bajas no las va a amplificar, sino que incluso va a hacer que la salida sea más pequeña que la entrada. ¿De acuerdo? ¿Dónde hay amplificadores? En los audífonos. Los audífonos tienen amplificadores. Un audífono básicamente recoge una señal de entrada y la señal de salida es más fuerte que la señal de entrada y para ello necesita un amplificador. Y la señal de entrada puede tener muchas frecuencias porque será, como veremos posteriormente, la conversión del sonido en una señal eléctrica a través de un transductor. Y tengo que saber qué amplificadores meto dentro de un audífono, saber identificar sus características técnicas porque, atención, puede pasar que no pueda amplificar determinadas frecuencias de la forma que yo necesite. O para amplificar esas frecuencias necesito utilizar otro amplificador diferente, por ejemplo, a este. ¿De acuerdo? De eso trata el primer ejercicio o el ejercicio puntuable 3 relacionado con esta gráfica que lo que busca es que sepáis leer, identificar qué me está diciendo una gráfica de este estilo. Es una gráfica que me está dando la ganancia de un amplificador de tensión en función de la frecuencia. ¿Qué hace un amplificador de tensión? Le meto una tensión, un voltaje de entrada y me da un voltaje de salida más alto. Y la relación entre lo que sale y lo que entra es la ganancia del amplificador, pero no se da tal cual, sino que se da en decibelios. Por lo tanto, tengo que saber cómo interpretar y pasar esos decibelios, deshacerlos, para saber la ganancia en valores no logarítmicos. Y además me tengo que dar cuenta e identificar que cuidado que la ganancia solo es máxima entre determinadas frecuencias y que por debajo, ¿de acuerdo? El valor de la ganancia puede ser más pequeño o incluso puede llegar a ser negativo. ¿De acuerdo? Puede llegar a ser negativo. Por tanto, se trata de calcular a partir de los decibelios las ganancias para algunos puntos, los que queráis, saber identificar cuál es la ganancia máxima en unidades logarítmicas y no logarítmicas, tener claro entre qué intervalos de frecuencias es útil este aparato como amplificador de tensión y tener claro en qué otras frecuencias pues la ganancia puede ser más pequeña o incluso negativa. ¿De acuerdo? Bien, de momento lo dejamos aquí y continuaremos hablando posteriormente de amplificadores de audio. De amplificadores de audio, que lo que interesa pues es conocer un poco cuáles son las características que suelen aparecer en las hojas técnicas de un amplificador de audio para saber de lo que nos están hablando. ¿De acuerdo? Nos vemos ya en las próximas semanas. Hasta luego.